Hola, muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Aprovecho ahora a hacer este directo que tengo un momento libre, un momento tranquilo y quiero compartir contigo especialmente hoy un tema que la verdad es que me gusta mucho y tiene que ver acerca de silenciar un poco los pensamientos, de bajar unas revoluciones, de poder encontrarte o conectar con tu conciencia. Eh, Hay muchas veces que siempre nos preguntamos cómo podemos hacer para detener nuestros pensamientos, cómo podemos hacer para encontrar mayor paz, cómo podemos sentirnos más tranquilos, ¿sí? En estas semanas estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre la presencia, estuvimos hablando sobre la relajación y recientemente en la newsletter estuve hablando justamente o profundizando más sobre este tema del soltar, que también estuvimos haciendo, ¿te acuerdas? Unos vídeos hace unas semanas aquí en la montaña al ladito de casa. Y fue un tema que dio para hablar bastante y muy interesante, ¿no? Y una cosa que fui notando con los mensajes que recibía, con los correos, es como estamos, perdón, como estamos a veces tan como aprisionados, por decirlo de alguna manera, a nuestras rutinas, a nuestras estructuras mentales y nos sentimos como prisioneros. Ay. Entonces, nada, ¿no? Muchas veces nos preguntamos cómo podemos hacer para salir de este círculo. Y si bien vamos integrando diferentes técnicas, diferentes formas, ¿sí? Cada uno va haciendo lo que va pudiendo hacer. Eh, entonces, una vía que yo he encontrado y que me ha resultado muy bien fue aprender a conectarme con el silencio interior, fue aprender, digamos, a conectar con esta capacidad o desarrollar esta capacidad de poder conectarme con mi conciencia, o mejor dicho, darme cuenta de mi conciencia, ¿sí? Y una forma que a mí me ha resultado muy bien es aprender a, de alguna manera, desidentificarme de los pensamientos. Darme cuenta que los pensamientos o la mente son tan solo una parte más, digamos, de lo que entre comillas conforma mi ser en este aquí y ahora, ¿sí? Pero no soy mi mente, ¿sí? Es decir, no soy mi cuerpo. Y esto a veces resulta muy liberador, porque muchas veces nos preguntamos y nos decimos, ¿cómo hago para liberarme de mi mente? ¿Cómo puedo salir, cómo puedo escaparme, ¿no?, de mis pensamientos? Y lo cierto es que se genera esta lucha de la que también estuvimos hablando y por eso te contaba de que abandonar la lucha, entregarte al aquí y ahora, entregarte o rendirte a este instante, porque sigue siendo en realidad la mente la que está intentando escaparse de alguna manera de sí misma y entra en la ruedita del hámster, ¿sí? Y bueno, ¿no? Y esa ruedita del hámster finalmente nada, es lo que estuvimos hablando, es sufrimiento, es agonía y hasta eso, nada, todo es un sufrimiento constante, ¿no? Entonces, buen día, Germán, te agradezco por estar ahí presente, eres el uno, escuchándome y viéndome ahora, aquí y ahora. Eh, Así que bueno, realmente, si bien la respuesta sería, bueno, ¿qué hay que hacer para liberarse de todo esto? La respuesta en la teoría es nada, simplemente darse cuenta que uno es conciencia, que uno es presencia y demás. Pero es cierto que a veces necesitamos como técnicas, necesitamos como métodos, por más que sea para nuestra mente, sin embargo, podemos, como esto que decía, hacer el aikido. Entonces, en vez de seguir luchando con la mente y con este intentar de forzar a dejar el pensar, podemos usar métodos con la mente misma para darnos cuenta de lo que es, ¿sí? A eso me refería también cuando decía muchas veces, bueno, imagínate que si tu mente puede hacer que somatices enfermedades, que somatices síntomas, dolores o mismo malestares y humores
psicológicos, digamos, también puede ser una forma, utilizándola sabiamente, para poder conectarte con tu conciencia, ¿no? Y una práctica que a mí me cambió la vida realmente fue la práctica del silencio interior. El silencio interior, en líneas generales, tiene que ver con eso, con empezar como a autoindagar en ti mismo, ¿sí? Y darte cuenta que los pensamientos que vas viendo en tu pantalla mental son eso, ¿no? Son tan solamente pensamientos, o los sentimientos son tan solo sentimientos y emociones. Al principio puede parecer como medio raro, pero ¿por qué es tan raro? Porque claro, si nunca te has cuestionado esto, nunca te has preguntado esto, te has identificado tanto con tu pensamiento, tanto con tus creencias, que te las has creído que esto es así y que no tiene control. Sin embargo, con entrenamiento, con este entrenamiento en darse cuenta y cuestionarse algo tan simple, una práctica tan simple como preguntarse, en este momento, ¿soy consciente? ¿Soy consciente? ¿Quién o qué es consciente de estos pensamientos, de estos sentimientos? ¿Sí? O sea, hacerse esas preguntas que a veces hoy, con este mundo de tantas técnicas y métodos y tantas cosas, parece tan obvio y tan simple, es el camino más directo a ese estado de presencia, de conciencia, donde en un momento te das cuenta eso, que los pensamientos son como las respiraciones, ¿no? Los pensamientos crecen, como la inhalación, están un instante y luego con la exhalación van desapareciendo. Y esto probablemente ahora lo estás intelectualizando y en parte está bien y por eso uso la metáfora, pero cuando logras entrar en esta frecuencia de darte cuenta, es como que lo ves claramente. No es que tienes que creerlo, no es que tienes que tener fe, solamente tienes que hacer la práctica y lo ves ahí muy claro. Es eso, ves cómo los pensamientos surgen, no es que siquiera tienes un control. Y al mismo tiempo también te da una libertad de darte cuenta, ¿no? De que es así, la mente crea estos, o van surgiendo estos pensamientos, y no necesitas controlar nada en realidad. Simplemente necesitas cultivar esta presencia, darte cuenta, darte cuenta. Son tan solo pensamientos, son tan solo sentimientos. Lo que tú eres en realidad no lo podemos poner en palabras, ¿eh? Por eso muchas veces en algunas enseñanzas se habla del aquello, del eso. Por ejemplo, un maestro, uno de sus títulos es I am that, yo soy eso. A eso no le podemos poner nombre, porque si le intentamos poner nombre sería limitarlo. Pongámosle conciencia, pongámosle que somos eso, somos conciencia. Y experimentar la conciencia, darnos cuenta que somos conciencia, yo estoy seguro que varias veces en tu vida te ha ocurrido, probablemente involuntariamente. Probablemente, te pongo un ejemplo muy típico, y no sé por qué muchas veces muchas personas hemos experimentado esto. Y es, por ejemplo, cuando te quedas observando la puesta de un atardecer. Hay por ejemplo, un atardecer, un amanecer. Una experiencia común que he encontrado con otras personas fue quedarse observando una gota de agua sobre una hoja. Y hay un instante, hay un momento donde claramente te pones a ver el amanecer o la gotita de agua y te parece muy bonito, muy hermoso, y estás pensando, ¿cierto?, de estos conceptos. Pero hay un instante, hay un momento donde hay ausencia de pensamiento. Solo hay conciencia, solo hay darse cuenta. Hay un instante donde no se percibe el tiempo tampoco, donde justamente los pensamientos cesan, ¿sí? Se silencian los pensamientos y hay conciencia. No es mente en blanco, nada que ver, ¿eh? Por más que a veces nos confundamos, no es mente en blanco, es conciencia, ¿eh? Y este cultivo de la conciencia, que
tal vez te ocurrió sin querer, por decirlo de alguna manera, se puede como de alguna manera ir como cultivando a diario. Y de hecho es la idea, es preguntarse a cada rato durante el día quién soy, estoy consciente, es decir, empezar a apagar ese piloto automático por el que vamos por la vida y que justamente es el que muchas veces nos lleva a los extremos del, del sufrimiento y el placer, que, que finalmente son las dos caras de una misma moneda, porque cuando estamos, digamos, experimentando placer, en un momento se acaba ese placer, entonces nos queda la sensación como un poco de querer más, entonces ahí empieza el sufrimiento y así vamos, ¿no? En esa rueda del hámster que estaba recién conversando. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, lo ideal es lo que cada uno está experimentando en este momento. Lo que a mí me gustaría así compartir es que cuando vas cultivando de manera continua el estado de conciencia, de darte cuenta, se empieza a experimentar la vida de otra manera. Es decir, cuando puedes, como esto que hablamos también en los otros días, empezar a abrazar la sombra, es decir, abrazar lo que entre comillas decimos, bueno, la tristeza, el dolor, sin juicio, sin culpa, sin críticas, sintiendo que esto es lo que es ahora, pero esto no es lo que yo soy, ¿sí? Y cuando también aparecen los momentos de alegría, de estar contentos y demás, también abrazarlos, ¿sí? Decir, wow, esto está ocurriendo aquí ahora, pero tampoco me como esta película, la disfruto, pero sé que estoy más allá de esto, o abrazo esto, ¿no? También. Y de esta manera uno va justamente empezando a cultivar eso, una mente más serena. Que una mente más serena no significa ser una persona ni aburrida, ni insensible, ni que le importa más nada en el mundo, ¿no? Al contrario, es cuando realmente comienzas a vivir de verdad, ¿sí? Porque te permites realmente experimentar cada emoción. Te permites experimentarla y soltarla, ¿sí? Cuando estás viviendo en otra sintonía, por decirlo de alguna manera, lo que ocurre es que lo que te cuento es como que te sientes esclavo o esclava de los sentidos, ¿sí? De lo que ves, de lo que oyes, de cómo te sientes, de cómo te empiezas a sentirte esa separación, ¿sí? Entonces empiezas a pensar que el otro te critica, esa crítica te afecta, y cuando el otro te halaga, entonces te sientes contento, entonces vas como navegando en esas polaridades que estaba diciendo recién, que son las mismas caras son las dos caras de una misma moneda. Y finalmente eso, ¿no? Finalmente uno siente que bueno, como que siempre hay algo en la vida que no termina de cerrar. Es como que siempre sientes que te falta algo. Puedes tener todo el dinero del mundo y sentir que te falta algo. Puedes ser el más pobre del mundo y sentir que te falta algo. Y es porque estás viviendo desde esa dualidad, desde esa mente y desde los sentidos, pensando que eso es real y que de ello depende tu felicidad o tu sufrimiento, por ponerle dos palabras, ¿sí? Para clasificar. Pero ¿cómo se corta eso? Bueno, como lo han enseñado todos los grandes maestros de la historia. Y una cosa que quiero aprovechar a contarte ahora, confesarte, eh, que, que es tan simple, es que es tan simple, es muy simple, es darse cuenta, es estar atento a ti, estar atento a este momento, a este instante. Las técnicas son muy buenas, sabes que trabajo con diferentes técnicas, con el sonido, con la vibración, con el método mente serena, con la respiración. Las técnicas son muy buenas, son útiles, las necesitamos en un momento, pero entendiendo siempre que esos son herramientas. Lo que nosotros somos ya lo somos, siempre lo hemos sido. Esa conciencia, ese silencio, esa completud que estamos buscando afuera, en realidad ya lo somos, siempre lo hemos sido. Solo, solo basta eso, ¿no? Empezar a utilizar la mente para utilizarla a nuestro favor. A nuestro favor es
darnos cuenta que somos la conciencia, la mente es tan solo un instrumento más, como es tu mano, como es tu pie o como es tu oído para escuchar, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, nos hemos como confundido pensando que somos solamente la mente, somos solamente la mente y el cuerpo. Y en realidad son tan solo los vehículos donde esta conciencia, esta presencia, está habitando. Así que bueno, quería compartir un poquito esta reflexión. Si te suena como un poco distante o hay algo que no te queda del todo claro, me puedes escribir por privado y voy a estar encantado de ir conversándolo contigo también. Pero esta es la clave de todo para mí, ¿sabes? Esto es la clave de todo, no hay más, no es necesaria ninguna búsqueda, porque claro, cada vez que nos planteamos en el tema de querer cambiar lo que somos, ya otra vez estamos autonegándonos, ¿sí? Lo que somos, de hecho. Pero es así, nuestra mente también un poco necesita manejarse en este tipo de decir, bueno, hago esta técnica o este método, y es muy bueno, es importante hacerlo. Así que nada, a cultivar eso, la presencia, el silencio interior. Te invito a lo que te decía la otra vez, empezar a ver los pensamientos como si fuesen nubes, ¿sí? Son nubecitas que van pasando por tu campo mental, por tu pantalla, y simplemente decir, no soy estas nubes, no soy estas nubes, son tan solo nubes, o son tan solo pensamientos, son tan solo sentimientos. Los observo como vienen, como pasan y cómo se van. Pero soy el que observa todo eso, soy el que se da cuenta que está observando todo eso, ¿sí? Y ahí es donde se encuentra esa paz interior, ¿sí? Bueno, te mando un fuerte abrazo. Te deseo que tengas un hermoso día. Me gustaría continuar conversando de este tema. Puedes enviarme, ya sabes, los mensajes directos. Podemos hablar de estos temas y más, ¿sí? Bueno, voy a terminar esta transmisión. Te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos prontito.